lunes de Kimberly Armengol. Kim, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola David, buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Recordarás que la semana pasada dijimos que íbamos a tratar de salir de nuestros temas de siempre, que son las elecciones Donald Trump, Biden y también las elecciones en América Latina, y que íbamos a hablar acerca de lo que es un populista. Pero nos rebasó la coyuntura, así que lo de populista lo dejamos para la semana que entra, porque suceden cosas en Rusia a un mes de las elecciones presidenciales, en las que evidentemente Vladimir Putin va a volver a ganar como el presidente de aquel país. ¿Y qué es de lo que vamos a hablar? De la muerte del opositor ruso Alexei Navalny en una prisión rusa. Mucho se ha especulado en torno a esta muerte, si fue un asesinato, si fue el presidente Putin el que tiene la culpa de lo que sucedió, lo que a todas luces dice Occidente que es cierto. Ya varios países son los que han hablado en contra del presidente ruso en torno a esta muerte. Primer punto, ¿por qué es importante para nosotros y para el mundo la muerte de este hombre de 47 años? ¿Por qué? Porque es el mayor rival político del presidente ruso, el principal opositor en un régimen en el cual la oposición no existe y que por lo visto siguen con esta tradición tan rusa y tan ancestral de eliminar a cualquier oponente. Alexei Navalny muere en una prisión rusa. Estuvo encerrado en los últimos años en esta cárcel de Siberia, en la que estaba preso desde 2021, en unas condiciones verdaderamente lamentables, que su esposa se dedicó una y otra vez a acusar al régimen ruso de cómo lo tenían incomunicado en celdas frías, en las condiciones más austeras, y decían que cómo era posible que sobreviviera. Por ejemplo, de acuerdo con el New York Times, más de una cuarta parte del encarcelamiento del Navalny desde 2021 trascendió en celdas de castigo. ¿Qué son estas celdas de castigo? Pues eran prisiones súper heladas, a menudo se le negaba el acceso a la atención médica, fue trasladado cada vez a prisiones más crueles, en estado de mayor crueldad. Se dice que le ponían inyecciones para irlo envenenando de poco a poco. Se sabía que pues lo que querían era eliminarlo. Por más que el presidente ruso Vladimir Putin diga que esto no es cierto, pues desde el principio eso fue lo que se intentó. Como vemos, cualquier opositor, y como hace no mucho también lo vimos, otro fue ejecutado también en Rusia en condiciones pues que quedan por demás sospechosas, en las cuales el régimen del Kremlin se hace absolutamente el ofendido ante las acusaciones de Occidente, donde todas las voces dicen pues que tienen que explicar, que tienen que decir qué fue lo que sucedió y que por supuesto los están culpando. De hecho, Joe Biden dijo: Putin es el responsable de la muerte de Navalny, no se equivoquen. En junio de 2021, luego de una reunión en Ginebra, Biden dijo que había advertido que si Navalny moría en prisión, Rusia enfrentaría consecuencias devastadoras. No sabemos cuáles son estas consecuencias y seguro no va a ser ninguna, porque ya estamos también acostumbrados a que Joe Biden empiece pues a anunciar amenazas, como lo hizo con la invasión de Ucrania, y que si bien se sumó a ciertas sanciones, fue líder en Occidente para reprochar esta invasión de Ucrania, tampoco es que haya hecho grandes cosas para enfrentar a Rusia. Rusia no es para nada un enemigo menor todavía para Estados Unidos y para Joe Biden. No se especificó, como te comento, cuáles iban a ser las consecuencias, pero sí fue claro que el presidente ruso no le importó, y ahí estamos viendo las consecuencias, como no le importa esto y como no le importa tampoco lo de Ucrania, ¿no? 8 meses después de estas advertencias, Putin invadía Ucrania, cometiendo crímenes de guerra, de lesa humanidad, y lo sigue haciendo, y no le importa lo que Occidente diga. Son muchas ya las naciones europeas también que se levantaron para criticar este homicidio para muchos, pero pues hasta el momento no hay ningún tipo de reacción y es muy poco probable que la haya. Tan es así que ayer en Rusia, en las principales ciudades, hubo toda clase de manifestaciones públicas para honrar la memoria del fallecido líder opositor. ¿Y qué fue lo que pasó? Que las autoridades se dedicaron a arrestar y a encarcelar a las personas, por lo menos
300 personas fueron encarceladas según organizaciones rusas. Esto es el entorno en Rusia, un mes antes de estas elecciones presidenciales que por supuesto van a reafirmar que Vladimir Putin se queda otra vez en el poder, en un estado que no le importa estar cada vez más aislado y cada vez más enemistado con el mundo. Aunque hay que recordar que hace unas semanas también el presidente ruso hizo un guiño bastante amigable para el presidente Joe Biden cuando se esperaba que todo su apoyo fuera para Donald Trump. Así las cosas, así lo que está sucediendo en estos momentos en Rusia, y vamos a ver en qué desencadena esta situación. Pero lo que sí podemos asegurar es que estas supuestas consecuencias que alardea Joe Biden no van a llegar. Ahora sí, la semana que entra ya estaremos hablando, David, de los populistas, si es que otra vez no nos rebasa la coyuntura. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, Kim. Y ahorita que decías que